Pongámonos de pie para leer un verso. Es un ejercicio que nos gusta aplicarlo. Y vamos a leer dos partes del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La siguiente, por favor. 1, 2, 3. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en ese espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora vámonos al verso 6, por favor. Y vamos a leer el verso 6 y 7 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Delante del trono había como mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volante. Este verso es importante, lo vamos a utilizar casi al final de la prédica. 4 seres vivientes. El primero semejante a un, el segundo a un, el tercero, el cuarto. Muy bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nada somos sin tu presencia. En el nombre de Jesús, esta mañana, Dios, así como lo hiciste un día en Pentecostés, derrámate y sopla sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, trayendo un renuevo de entendimiento y revelación. Una revelación, Señor, que nos lleve a nuestra siguiente etapa, nivel, circunstancia, momento o ciclo de nuestra vida. Dios Padre, aquí estamos delante de ti con una sola intención: ser llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y decimos: puede tomar su asiento, por favor. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Para poder platicar un poco acerca de este verso, a lo mejor tendríamos que hacer un poco de contexto de qué está sucediendo, o hablar un poco acerca de su autor. Y su autor es el apóstol Juan. Juan, el que se hace llamar a sí mismo en su evangelio, que él mismo escribió, como el discípulo amado. Está maravilloso, ¿no? Si alguno de nosotros escribiéramos una autobiografía y ponernos el amado, el glorioso, el victorioso, el excelente, y cuando veamos el autor, nosotros mismos, ¿no? Es como algo así que en su propio evangelio, que él mismo redactó, que él mismo escribió, él mismo se describe así como el discípulo amado. Este discípulo amado, después de haber pasado tiempo con Jesús y haber experimentado de sus milagros y haber vivido cosas y experiencias excepcionales, después de un tiempo, por cosas que le estaba preparando el destino, terminó exiliado en una isla llamada Patmos y encarcelado por haber seguido el evangelio que aprendió de su maestro, el Señor Jesús. En este lugar se le aparece un ángel, y este ángel le dice, o le da una indicación, y le dice: sube acá. Versículo 1 dijo: sube acá, sube acá. ¿Qué tiene que estar sucediendo en la vida de Juan para que un ángel le pidiera que tuviera que subir? ¿Será que estaba muy abajo? ¿Será que estaba muy abajo para que le dijera: oye, estás acostado, ¿por qué no te paras? Oye, como que ya dormiste mucho, ¿por qué no te paras?
Oye, como que estás muy, muy abajo, necesito que subas. ¿Por qué le tiene que decir? ¿Por qué le tiene que decir el ángel que Juan, necesito que subas? ¿Cuál es la intención? ¿Será que él necesitaba subir de una manera natural? ¿Que él desde la isla necesitaba ir a las nubes, o ir al cielo, o estar cerca de las estrellas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si lo que el ángel está pidiendo es que él pueda subir, pero en un entendimiento espiritual. Naturalmente, Juan, y esta es mi propuesta para ustedes, Juan nunca salió de la isla de Patmos encarcelado en ese lugar, pero su espíritu, Juan no estaba no sé cómo decirlo, mejor no me adelanto, tenemos tiempo. Le dijo, sube acá. Este sube acá habla de que podemos ver de que para cada etapa o que para cada nivel hay una revelación. Porque si el ángel le pidió que subiera, es porque él estaba en un nivel inferior. No que sea malo, no que sea pecado, simplemente es un nivel inferior. Te necesito, Juan. Yo necesito, Juan, que pases de este nivel a este nivel. Necesito que subas. Tendríamos que alejarnos un poco del verso para tratar de entender por qué el ángel está pidiendo eso. Y entonces iniciamos con el evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Y Juan dice esto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Juan empieza a redactar el evangelio, la revelación que él tiene acerca del Señor Jesucristo, él empieza a mencionar o a hablar. ¿A qué verso les hace recuerdo? Si no es al de Génesis capítulo 1, versículo 1, que Génesis inicia con: en él creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan inicia su evangelio con la misma palabra: en el principio. Es Juan diciendo: voy a empezar a hablar acerca de aquel que fue. Y aquel que fue mi Jesús, que estuvo conmigo e hizo muchos milagros, y estuvo en la última cena cuando partió el pan y nos dijo que iba a ser sacrificado en la cruz de Calvario. Ese Jesús estuvo en el inicio. Cuando Dios se presentó delante del vacío de la nada, y Dios empezó a decir, y dijo Dios: sea. Ese sea la luz, ese dijo de Dios, es el verbo que estuvo presente durante toda la creación. Ese es mi Jesús, por quien todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Mi Jesús, el que fue, estuvo presente en toda la creación. Esa es la revelación de Juan. Revelación es fantástica. Mira que está a tu lado: fantástica. O sea, el discípulo amado se le fue revelado que en el inicio del tiempo, antes que el tiempo, ya estaba Jesús. ¡Qué nivel de revelación! Pero no se queda ahí. Porque Juan, después de hablarnos acerca de aquel que fue, nos habla de aquel que es. Y durante todo su evangelio,
Y en sus 3 cartas vemos a Juan hablando acerca del pan de vida. Y vemos Juan hablando acerca de la luz del mundo. Ese es mi Jesús, el que es el Cordero, el Rey que nos había sido prometido. Ese es Jesús, nuestro Mesías. Eso no es una revelación fantástica, porque es el discípulo, es el Mesías al que todos estaban esperando, de aquel que se habló desde profecías en el Antiguo Testamento. Juan empezó a hablar de la revelación de quién que es, para que en los últimos años de su vida, en una cárcel en Patmos, dígame que son las mejores circunstancias. Dígame que la economía está a tope, el dólar a 7. No, Juan está viviendo una temporada donde el dólar está a 50. Circunstancias totalmente adversas a lo que jamás hubiese pedido. Y en medio de esa situación se presenta el ángel y le dice: Juan, ya nos hablaste del que fue maravilloso. Juan, ya nos hablaste del que es, ha sido maravilloso. Pero ¿qué tal si ahora nos hables de aquel que va a venir? Fue maravilloso cuando iniciaste en el Evangelio y conociste a Jesús en tu cuarto y te regocijabas con Jesús y leías la Biblia y orabas y todo era maravilloso y a todos les predicabas de Jesús y la persona que se acercara contigo la hacía recibir de Cristo. Era maravilloso. Y entonces Dios te llevó a la iglesia y dijiste: ¿dónde puedo servir? Que por cierto, ¿sabían que el día de hoy estamos estrenando grupo de alabanza? ¿No le da un fuerte aplauso a Dios? La verdad, no sé si son los Roca o si son los Fiel. Los Roca. Pero les confieso algo y no les vayan a decir a los del primer turno. El segundo turno ya es mi favorito. Pero bueno, modestias aparte. Y cuando iniciaste y presentabas y entregabas tu Biblia a todas las personas, y la persona que se acercaba le hablabas de Jesús, le hacías recibir de Cristo, y era maravilloso. ¿Era o no era maravilloso? Cuando fuiste al primer amor y en el segundo rollo, ni siquiera en el 15º, en el primer rollo ya estabas llorando y moqueando y saltando y regocijando y saltando, y hacías todas las mímicas de danza hebrea y maravilloso, para que luego pasaras y llegaras a la iglesia y dijeras: ¿dónde puedo servir? No sé, en la alabanza, o tal vez puedo estar en la puerta, en la bienvenida, o no sé, tal vez en multimedia, porque son espectaculares presentando las fotos que traen los invitados y nos ponen a prueba porque llegan sin diapositivas esos invitados. Pero y tal vez multimedia, todo eso es fantástico, para que un ángel se presentara y te dijera: hijo, hija, lo que pasó fue fantástico, lo que está pasando es maravilloso, pero permíteme anunciarte lo que está por venir. Sí, cuando abriste tu negocio y primero estaba en papel, o era simplemente un sueño que dices: espero algún día poder hacer esto, o me gustaría, yo tengo esta profesión, me gustaría poder abrir esto, y empezaste a hacer números con tu calculadora y tu hoja, y pareciera que no iba a dar, pero al final te casas con alguien que sí le sabe hacer a los negocios y terminas abriendo tu primera sucursal, para que después, cuando ya tienes tu sucursal, empiezas a tener tus primeros clientes, tus primeras ventas del negocio. Y es fantástico, para que se presentara un ángel y te dijera: hijo, déjame anunciarte lo que está por venir. O cuando eras soltero, jóvenes. ¿No hay jóvenes solteros? ¿No hay? Como que no quieren decir no.
jóvenes solteros, y cuando estabas soltero y tenías esto y estabas estudiando y haciendo esto y pensando en esto, tal, y entonces empezaste a ser novio y novia y hablar y platicar, para que se presentara un ángel y te dijera: oye, lo que viviste es maravilloso, pero permíteme mostrarte lo espectacular del matrimonio. Y darte el empujón y decir: ya, entrégale el anillo. ¿Será? ¿No será? Sí, entrégale el anillo. No sé. Lo que vivimos fue maravilloso, dijo Juan. La revelación de Jesús fue espectacular, es maravillosa. Pero el ángel le dijo: ¿quieres escuchar lo que está por venir y tener una revelación de aquel que viene pronto? Sube acá. Esta actitud de subir habla de un cambio de perspectiva. Di conmigo: perspectiva. Un poquito más fuerte: perspectiva. En la ciudad de La Paz, cuando yo estudié la carrera en la ciudad de La Paz, los 6 años, vivía en un edificio en el piso 17. Sé que en Santa Cruz no es muy común. En La Paz, ya saben cómo somos los paseños, nos gusta construir hacia arriba. Aquí a los lados, en todo sentido. No. Entonces vivíamos en el piso 17, pero cuando tú entrabas al edificio por la planta baja, veías alrededor y tu límite de perspectiva de lo que tú veías era un muro a 3 metros. Sí, la entrada del edificio era esta. Estás en planta baja y mientras caminabas lo que veías era un muro a 3 metros. Pero conforme empezabas a subir en el ascensor, empezabas a ver que cada piso que ibas subiendo empezabas a mirar ¿qué? Más lejos. Llegabas al piso número 3 y seguías viendo el muro a 3 metros. Pero ya llegabas al piso número 6 y de repente empezabas a ver el techo de las casas que estaban alrededor. Llegabas al piso número 10, entonces ya veías el barrio que estaba al lado. Cuando llegabas al piso número 17, podías ver toda la zona sur de La Paz, una zona completa, hasta el Illimani podías ver. Porque cuando subimos, esto que mencionó el ángel a Juan, de subir, es lo que quiero hacer, es poder cambiar tu perspectiva. Y al cambiar tu perspectiva, voy a hacer que puedas mirar más lejos. En unos minutos, dicen los mexicanos, va a caer el 20. En unos minutos. Porque cuando hablamos acerca de perspectiva, hablamos acerca de las cosas que vemos. Dile a que está a tu lado: oye, ¿qué ves? Porque cuando hablamos acerca de perspectiva, una de las características o de las maneras en que la perspectiva de una persona se manifiesta es a través de cómo llama las cosas. Necesitas 5 minutos para platicar con una persona para entender su perspectiva. ¿Y sabes si su perspectiva es la de Unitel o su perspectiva es otra perspectiva? 5 minutos para hacerle preguntas de: ¿y cómo ves el país? ¡Uy, no! El país, no. El dólar a 20, no. El trabajo, no. Todo carísimo. Perspectiva. Oye, ¿y cómo está tu esposo? Mi esposo no tiene solución. Flojo, terco. Oye, ¿y cómo está tu esposa? Mi esposa no hace caso. Amén, dice. Es perspectiva. Juan, necesito crecer tu perspectiva para
para que puedas ver las cosas de la manera correcta. Y viendo las cosas de la manera correcta, empezarás a entender aquello que viene para ti. Porque la perspectiva se manifiesta en cómo llamas las cosas. Pongamos un ejemplo. Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Ruth, ¿lo tenemos? Ruth capítulo 1. Ahí está. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si en algún momento de tu vida quieres ser padre como yo, o quieres ser madre como mi esposa, hay momentos que cuando quieres ser papá, que empiezas a tener cierta importancia a los nombres, ¿no? Como que salta un nombre y empiezas a preguntar, oye, ¿qué significa? Y nosotros estamos en esa etapa con mi esposa de sí, ya, y empezar a orar, decir, Dios, por favor, regálanos un hijo. Y en esa etapa. Y en esta etapa de anhelo de poder ser padres, una de las cosas que me he dado cuenta que te empieza a diferenciar o llamarte la atención son los nombres. Entonces me siento con mi esposa y le digo un día, oye amor, ¿y qué significa Yaretsi? Porque Yaretsi sí está raro. Y ella bien orgullosa me dice, significa amada por todos. Y le digo, y me dice, ¿y qué significa Sergio? Y le digo, amado por todos. Le digo, la verdad no sé, déjame averiguar. Y me doy cuenta, o aprendí, o descubrí que Sergio significa guardián. Digo, wow, qué nombre interesante. Y luego cuando eres espiritual y quieres poner que está bien, poner a tus hijos un nombre bíblico, empiezas a buscar en la Biblia. Y de repente te topas con pasajes como estos y dices, Elimelech. Elimelech. Suena raro, pero Elimelech. Y si es niña, Noemí. Noemí ya es un poquito más. Pero de Elimelech a Noemí pasamos ¿a qué? Malón y Kelión. Elimelech y Noemí son como atrayentes, ¿sí o no? Son como nombres atrayentes. Elimelech no tanto, pero Noemí sí. Y su significado es atrayente. Pero de Elimelech a Noemí pasas a Malón y Kelión. ¿Qué les pasó a estos brothers para que llamen a sus hijos de esa manera? Por lo menos le hubieses puesto Elimelech Jr., digamos, ¿no? O Noemí Jr. Pero Malón y Kelión. Y el significado de Malón, mire, el significado de Malón es el primer nombre que aparece en la Biblia. Suponemos que es el hijo mayor. Noemí y Elimelech, al momento de nombrar a sus hijos, al primero de ellos, que se llama Malón, les llamó gastado, débil, afligido. ¿Te imaginas? Que nazca tu primer hijo y gastado, débil, flojo, afligido. Ese es tu nombre. Oye, Afli, vete para acá. Oye, flojo. ¿Se imagina? Todas las veces que los papás llamaban a su hijo mayor, le llamaban de gastado, débil y afligido. Para que naciera el segundo, ya sí, ¿no? A este ya llámalo Elimelech Jr., ya por lo menos a este. Y le ponen Kelión, que significa destrucción y desfallecimiento. ¿Te imaginas el nivel de padre que son estos dos? A su hijo le empezaron a llamar destrucción.
¿cómo tendrían que ser de feo los niños para llamarlos así? ¿Ustedes creen que tenía que tener un problema con los niños? ¿O era un tema de perspectiva con los padres? Porque la Biblia nos enseñó que Jesús a lo muerto le llama vida. ¿Cómo puedes ver un valle de huesos secos y poder declarar vida? ¿Qué tiene que pasar para que, por más que sea la crisis más difícil que experimentaste en toda tu vida, las palabras que salgan de tu boca van a ser de bendición? Se llama perspectiva. La perspectiva de Noemí y la perspectiva de Elimelech era una perspectiva de a donde fueran veían destrucción. Uy, no, ya no vamos a poder, ya lo hemos intentado, siempre falla, siempre pasa, siempre hemos intentado abrir un negocio, pero los negocios siempre cierran, menos ahorita en esta crisis. ¿Quién va a estar iniciando un negocio? No, este ya es mi 5º matrimonio, ya esta es la última vez que lo intento, siempre pasa. No, mi hijo nunca va a cambiar. Están presentes mis papás y con ellos viví 2 momentos en mi vida que los llevé bien tatuados y recordados en mi corazón. No es un tatuaje literal, ¿no? O sea, que quedó impregnado, eso quiero decir. No vayan a creer. Pero un día recuerdo yo tener como 8 o 9 años, vivir en La Paz, en la Genaro San Ginés. Los que son paseños, cerca del Colegio San Calixto. Los que son paseños saben más o menos a qué me refiero. Pero para los cruceños era en una montaña. Pues ahí estamos en la subida, ¿no? Estamos ahí en el departamento. Y recuerdo ser el mediodía, yo sentado a la mesa, a punto de comer. Llega mi papá del trabajo con su uniforme de militar, dejar su maletín y sentarse a la mesa. Y antes de empezar a comer, que mi padre diga: Charito, Sergio va a estudiar en Japón. Sí, va a estudiar en Japón. Yo ya lo tengo todo listo, ya lo tengo todo preparado, va a estudiar en Japón. Y mi mamá decir: ¿Japón? Para que a la siguiente semana, la misma escena, mi papá llegase a casa y diga: Charito, mi hijo va a estudiar en Alemania. Sí, no, ya tengo todo listo para que nosotros podamos hacer. Va a estudiar en Alemania. Y yo no con mi cornflakes, ¿no? Alemania, ¿y dónde queda eso? Sí, porque hay una escuela que hace intercambios y empezarnos a hablar. Mis hermanos, en aquel momento, la circunstancia económica, no teníamos ni para ir a Montero, de La Paz a Montero. Imagínense, Alemania. Yo creo que mi papá nació con muy pocos no's en su vida, que siempre fue un soñador. Y empezarme a hablar así, a hablarnos así. Nunca habíamos salido del país y de repente mi padre me dice que voy a estudiar en Alemania. Recuerdo durante toda la infancia y muchos años de mi vida pelear con mi padre porque mi padre siempre quería que estudiese inglés. Siempre, desde que recuerdo, siempre. Hijo, tienes que estudiar inglés. Sí, hijo. Y yo, no, papá, yo quiero jugar con mis amigos. Y la verdad, fácil no fui. Rebelde sí soy. Y me va a decir: tienes que estudiar inglés. Sergio, tienes que estudiar inglés. No sé qué veía en mí, pero siempre me inculcaba para que el día de hoy el 80% de los libros que leo y el 80% de las prédicas que escucho sean en inglés. Para que el día de hoy esté viviendo en otro país. ¿Qué tuvo que ver mi papá en mí? ¿Qué tuvo que ver mi padre en un niño de 11 años para inculcarle? Y las charlas que teníamos con mi papá eran las siguientes. O sea, me decía: hijo, ¿viste lo que está pasando en Rusia? Hijo, ¿ya viste lo que está pasando en China con la política? Y yo así: China, Rusia. ¿Qué tuvo que haber visto mi papá en mí para hablarme acerca de las naciones? ¿Qué perspectiva tienes que tener de tus hijos
para poder platicarles acerca de lo que el cielo habló de ti acerca de ellos. ¿Qué perspectiva tienes que tener para sentarte con tu esposa y decirle: amor, déjame decirte que nosotros vamos a ser pastores. Disfruta los últimos meses de tu trabajo, que sé que te costaron y fue de gran sacrificio, pero amor, va a llegar el día en que nuestro Dios nos va a llamar y lo vamos a soltar todo para seguir el evangelio. ¿Qué perspectiva tienes que tener para sentar a tus hijos y decirle: hijo, déjame decirte que mi Dios me hizo una propuesta, que yo y mi casa serviríamos a Jehová, y yo voy a verte levantando tus manos y adorando al único Rey que vive? ¡Qué perspectiva! Porque un día pasaron los años y yo con eso en mente, que Japón, que Alemania, que estudiar inglés. Pasaron los años. Tendría 15 años. Estamos en Quijarro y mis papás inician la obra allá, junto con otros hermanos inician la obra allá, la iglesia. Y yo a esa edad, ¿qué creen? Estaba en la alabanza. No, ¿qué creen? Quería saber de todo menos la iglesia. Ni me mencionen de la iglesia. No quiero ni escuchar la iglesia. No iba a la iglesia, o si iba obligado. Porque después de la iglesia era la pachanga. Y una noche de esas, recuerdo a mi madre, después de haber llegado tarde a la casa, sentarse delante de mí. Me pudo haber dicho de todo: borracho, sinvergüenza, esta es tu casa, no la respetas porque eres así, ¿quién te ha enseñado eso? Y me hubiese dicho de todo. Pero ella tenía ¿qué? Perspectiva. Y se sentó delante de mí y me dijo: hijo, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo, porque mi Dios ya me dijo que lo vas a servir, y va a llegar el día en que vas a predicar su palabra. 15 años después, ¿qué perspectiva tenemos que tener para nombrar primero a las personas que tenemos cerca de la manera correcta? Aplica a las familias, aplica a los matrimonios y aplica al ministerio. Por 5 minutos me permite hablar a los líderes, pastora. 5 minutos de pasadita, rapidito, y nos vamos. Como líderes, el pecado no nos puede sorprender. Si hay algo o una artimaña que utiliza el enemigo, es hacernos creer que el pecado es mayor que el poder de Dios. Y justo esa persona a la que le invertiste, le trabajaste, lo restauraste, lo levantaste, lo acompañaste a casarse y a pedirle matrimonio a su esposa, y le invertiste años trabajando. Esa persona, un día dice el pastor Rubén, las cabras se le van al monte y comete el peor error de su vida. Para que apareciera el enemigo y decirte: no, ya no hay solución. No, ya no hay. Se equivocó, su error fue grandísimo, todo el mundo se enteró, hizo quedar mal primero a Dios, pero también hizo quedar mal a la iglesia, al liderazgo, al servicio. Para que se acercara a Dios y te dijera: hijo, líder, los dones son ahorita ves a alguien, dice mi papá, en la lona, golpeado, pero yo soy Dios
que transformo la muerte en vida. Yo soy Dios que a lo malo lo llamo. Solo es cuestión de tiempo para que esa persona que cometió el mayor error de su vida esté escribiendo cartas a las iglesias que están alrededor. Se llama Pablo, el asesino de cristianos. Dice la Biblia, algo curioso de Pablo, dice la Biblia que cuando él mataba a cristianos, los discípulos le tenían miedo. Dije, ¿y ese brother qué, no? O sea, Señor, te equivocaste con él. ¿Acaso no te acuerdas lo que hacía, cómo nos mataba, cómo nos perseguía? Jesús le dice, hey, es él. Es a él a quien escogí para escribir sus cartas, para convertir a los gentiles. Es a él a quien escogí como líderes. No hay pecado que nos pueda sorprender si tenemos la perspectiva correcta. Puede ser que la fachada no sea una fachada agradable, pero por la perspectiva de Dios en mí puedo ver lo que Él ha depositado dentro de ti, dentro de mi esposa, dentro de mi esposo, dentro de mis hijos, dentro de mis hijas, dentro de mis amigos, dentro de mi negocio, dentro de mi jefe. ¿No? Como que, sí, jefe, sí, todo bien. Después, este tonto no sabe lo que hace, ni cómo lo va a decir, ni cómo lo va a hacer. Siempre me pide lo mismo. La perspectiva de ver en la otra persona aquello que Dios ha depositado. La primera o el primer punto de cómo se manifiesta la perspectiva es en cómo llamas las cosas, en cómo llamas las personas. Si al lado tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, dile, te voy a llamar de manera diferente. Vamos, dile. Pero si tienes un amigo, dile, te voy a llamar de manera diferente. Segundo punto, le vamos acelerando porque ya. Segundo punto, las circunstancias que nos toca atravesar tienen la intención de nublar o cambiar nuestra perspectiva. La Biblia dice en el versículo 1 de Ruth, ahí estamos muy bien. Ruth capítulo 1 versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué? Hambre en la tierra. Elimelech y Noemí, que tienen una perspectiva de destrucción, una perspectiva de desfallecimiento, que a donde fueran veían y decían, esto está mal. Iban a otro lugar y decían, esto no va a suceder. Iban a otro lugar y decían, no, eso no va a pasar. Iban a otro lugar y decían, nosotros no lo vamos a lograr. Y tenía una perspectiva de destrucción. Elimelech y Noemí, cuando vino la circunstancia de la crisis, cuando el dólar empezó a bajar, cuando leyes empezaron a ser promulgadas, cuando negocios se empezaron a cerrar, cuando matrimonios empezaron a dividirse, cuando la crisis empezó, ¿qué decisión tomaron? Yo me voy. Claro, destrucción, mal, crisis. ¿Se fueron de dónde? La tierra y un varón. ¿De dónde? Belén de Judá. Elimelech, que es el varón, se fue de Belén a Moab. ¿No? Belén significa casa de pan. ¿Cómo se te ocurre en temporada de hambre dejar la panadería? ¿Cómo se te ocurre en temporada de necesidad dejar de congregarte? Son esas cosas que el enemigo juega con nuestra mente y nos hace creer, necesitas dinero, trabaja más.
Pero yo en las mañanas oro. 5 minutitos que ores, listo, con eso tienes. Trabaja más, ¿por qué? Necesitas pan. Elimelec, es tiempo de hambre. ¿Qué necesita? Comer. Ahí escucha que en Moab, los campos de Moab son fructíferos y maravillosos. Y deja la casa que produce pan, la casa que produce esperanza, la casa que trae regocijo, la casa donde conecta con su creador, la casa donde recibe plenitud. Elimelec, ¿qué tienes en la cabeza? Podríamos utilizar como iglesia, pero podríamos bajarlo al ámbito personal y hablar de su presencia. Elimelec, ¿qué tienes que pensar para dejar su presencia? Para dejar su presencia y ir a otro lugar, a los campos que te prometen lo mismo. Porque los caminos del enemigo parecen, pero no son. Te dan, pero no dura. Elimelec, ¿qué tienes que pensar? La circunstancia que atravesó, que vivió, hizo que su perspectiva sea completamente cambiada. Diga conmigo, eso no nos va a pasar. Vamos más fuerte, como si lo creyera. Eso no nos va a pasar. Sí, puede ser que la crisis sea abrumadora. Sí, puede ser que hagas números de tu negocio y los números no salgan rojo y rojo y rojo. Sí, puede ser que llegues a tu casa y tu familia y tus hijos y tu esposo y tu esposa no son lo que hayas soñado. Sí, puede ser que llegues a la iglesia y esperando recibir abrazo, recibas, o sí, puede ser. Pero Jesús te dice: hijo, no te olvides de la casa de pan, porque ahí vas a recibir todo lo que estabas esperando. No es trabajando más, no es haciendo cualquier otra cosa. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: habitar en su presencia todos los días de mi vida. ¿Saben quién lo dijo? El hombre más rico sobre la faz de la tierra en ese momento. Porque el diablo nos hace creer: necesitas dinero, necesitas viajar, necesitas hacer esto, necesitas otro negocio, necesitas esto. Y David, que tenía acceso a absolutamente todo, él dijo: solo una cosa, solo una cosa, es estar en su presencia, deleitarme en su rostro y pasar horas y horas adorando y clamando y reconociendo que Él es el único. Tengo 8 minutos, pero me regalan 5 minutos más después de que pasen los 8 minutos para ver si acelero o lo terminamos. Una de las cosas que más impactaron mi vida, muchas cosas, fue el poder conocer al pastor Luciano Subirá, que va a estar con nosotros la próxima semana en Trasciende. ¿Ya se inscribieron a Trasciende? Muy bien. Y tenemos el privilegio de poder traducirlo hace más de 3 años. Él tuvo allá fue invitado allá en Querétaro para un evento de hombres. Y bueno, y a mí me dicen que yo pueda ir a recogerlo al aeropuerto y estar con él. Y bueno, y ahí vamos. Voy por él de Querétaro a Ciudad de México, son como 3 horas de distancia. Llego allá y lo primero que pienso es: pastor, ¿quiere comer? Porque eran como las 4 de la tarde y él venía viajando todo el día. Y le digo: pastor, ¿usted quiere comer? Y me dijo: no, estoy ayunando. Y dije: perfecto, no, está ayunando, seguro en la noche lo va a entregar. Perfecto, solo estoy tomando. Y me especificó, me dijo: solo estoy tomando café, mate y agua.
perfecto. Un cafecito así. Y empezamos nuestro regreso de Ciudad de México a Querétaro. En el retorno de Ciudad de México a Querétaro me entero de que el pastor Luciano está en su 13º día de ayuno. Yo dije, no creo. No creo. 13º. Bueno, llegamos a la ciudad de Querétaro, llegamos en la noche. Yo ya sabía que no estaba comiendo. Y me dice, el día de mañana ¿a qué hora es mi participación? Y le paso el programa, ¿no? Más o menos al mediodía, 1 de la tarde. Ok, hay la posibilidad de que en la mañana podamos ir al gimnasio, me dice. Yo lo miré y le dije, no creo. Sí, por favor, mira, no, tampoco por favor, ¿no? Pero sí me dijo, sí, mira, me gustaría hacer una rutina de 9 a 11 de la mañana y después nos da perfecto. Sí, pastor. Estuve por él, pasé por él a las 9 de la mañana, hizo una rutina de 2 horas. ¿Se pueden imaginar la vergüenza que sentí? El hombre casi a los 60 años, en su 14º día de ayuno, y aparte se avienta una rutina de 2 horas en el gimnasio. Yo, 31 años, ex fitness, y que se cree, ¿no? Mañana mismo empezamos. Voy por él, lo recojo, paso por él, se sube al auto y me dice, oye Sergio, ¿hay la posibilidad de que puedas pasar media hora después por mí al hotel? Y le digo, sí, pastor, sin problema. Es que me faltaron 30 minutos de abdominales. Y ya. Le faltaron 30 minutos a su rutina. Lo que hace ese hombre. Y eso impactó en mi vida y en la vida del liderazgo de la iglesia allá en Querétaro. Porque una cosa es que alguien venga y te diga, tienes que ayunar. Y otra cosa es ver a un hombre que está ayunando 40 días solo con agua y disfrutar de su presencia. ¿Qué creen que hicimos el siguiente año? Ayuno de 40 días. No, tampoco. 5 días. El primer ayuno de 5 días. Fue un sacrificio para mí. Así ya la tarde del primer día ya veía estrellitas. El segundo día ya me arrastraba. El tercero no, ya desaparecí. Y entregamos el 4º día. El primer ayuno fue un sacrificio, en serio. Así como, ay, cuerpo maldito, te condeno. Fue un sacrificio. Hicimos el segundo ayuno de 5 días. Ahí vivimos algo sorprendente porque era un martes, comenzamos lunes, era un martes. Con el equipo, ¿se acuerdan los muchachos que les mostré al inicio? Con ellos estábamos planeando el evento de jóvenes y demás. Ahí estábamos reuniéndonos y todo. Y estaba Pablito, el hijo del pastor Fidel, con nosotros allá, ahí en la casa. Termina el evento o termina la pequeña reunión que teníamos en casa y pues estaba mi hermana, mi esposa y mi primo con hambre. Entonces yo dije, vamos a cenar. En la esquina de la casa venden los tacos de tripas más ricos de todo Querétaro. Si quieres probarlo, tienes que ir, allá tienes tu casa. Bueno, entonces le digo, vamos a cenar. Y me mira mi esposa. Mi esposa es una persona de pocas palabras, pero las que dice, las dice directa, dice lo que tiene que decir y punto. Me miró y me dijo, Sergio, estás ayunando. Ok. Luego le digo, vale, vamos a cenar. Y vale, pero estás ayunando. Sí, pero vamos. Luego le dije a mi primo, vamos, a Pablito, vamos a cenar tacos. Mi primo dijo, vamos, contento, ¿no? Se levantó. Y fuimos a la taquería. Los 3 estaban esperando que yo ordenara. No sé cómo les puedo explicar esto. Y los que me conocen saben que soy una persona que me encanta comer. Disfruto comer. Me gusta decir que tengo un sexto sentido en el paladar porque siento el sabor. Disfruto comer. ¿Qué creen que estoy haciendo estos días? Comer. Entonces se piden mis 3, mi esposa, mi hermana y mi primo se piden y yo no me pido. Tienes que estar en una taquería mexicana para entender lo que es el olor. Hay humo y huele. Y cuando vas a las taquerías sales tu ropa oliendo a tacos. O sea, es increíble. Y la veía comer a mi hermana y no tenía ¿qué? Hambre. Y me miraba como bicho raro, ¿no? Oye, ¿en serio no quieres? No tenía hambre. En ese ayuno de 5 días recuerdo que lo primero que experimenté es que mis emociones no tenían control.
Porque sigues haciendo tus actividades, no como antes, pero sigues teniendo las actividades, el trabajo, el negocio, el ministerio, y siempre va a haber alguna noticia que te quiera desafiar. Y te enterabas de algo, leías el mensaje y te sentías como que ahí estaba y desaparecía. Y sentías una paz y decías, todo va a estar bien. Si tienes algún tema o alguna lucha de aspecto emocional, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, el ayuno es un ejercicio espectacular. No por enfrentar la emoción, sino para disfrutar de su presencia. Y eso vivimos en el segundo ayuno. El tercer ayuno, que fue hace como un mes que hicimos de 5 días, lo anhelábamos. Era así como que ya va a empezar el ayuno. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo son las fechas? Y las fechas se habían retrasado porque iba a haber una adoración pública y todo el mes de la adoración pública iba a ser un mes de ayuno y oración, y se retrasó y muchas cosas, y al final establecimos las fechas y dijimos, ahora va a ser. La diferencia de los otros ayunos es que en este ayuno entramos con ¿qué? Expectativa, o con el tema que estamos hablando, perspectiva. Solo teníamos una intención de ese ayuno. No significa que no haya crisis, que no había problemas, no, pero solamente teníamos una intención en ese ayuno: disfrutar de su presencia, nada más. Entonces empezamos el lunes 9 de la mañana. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Lo primero que hacemos es a la iglesia, porque en la iglesia nos reunimos 2 horas de oración, y ahí estamos orando a Dios con una sola oración: Jesús, tu presencia, Jesús, tu presencia, Jesús, Jesús. Nada más, 2 horas, Jesús. Llega el mediodía, cuando es el momento de comer, pero lo que hacemos es leer. ¿Qué creen que oramos? Jesús, tu presencia, Jesús. Así 5 días disfrutando una sola cosa: su presencia. Dime la perspectiva que se va a formar con alguien que pasó 5 días en la presencia de Dios. Te crees Superman. Viene el problema, porque todos vivimos circunstancias difíciles. Viene la noticia adversaria. La miras y dices: mi Dios es el dueño del oro y la plata. Mi Dios hizo vida de huesos secos. Mi Dios resucitó a su hijo de la muerte y le dio vida. Mi Dios. Dime si hay una circunstancia que va a tratar de oponerse a quién es tu Dios. Solo necesitamos de un ejercicio: exponernos a Dios, exponernos a su presencia. No se trata de que los demás cambien. Es que esa iglesia tiene que cambiar, con ese pastor tiene que cambiar, ese grupo tiene que cambiar, esa persona tiene que cambiar, él tiene que cambiar, los amigos de mi hijo tienen que cambiar. No, es mi perspectiva, porque si tu perspectiva cambiase, te presentarías a los hijos, a los amigos de tu hijo, y le dijeras una palabra del Dios, y ellos del Dios viviente, y te dirían: ¿y de dónde sacaste eso? ¿Cómo sabes? ¿Quién te contó? Ven, te voy a presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama perspectiva. Si me pueden acompañar al grupo de alabanza, por favor. Ya estamos terminando. Siempre escucho que los predicadores dicen eso y no van ni en la mitad. Ya los entiendo. Si les gustan ponerse de pie, por favor. También dicen eso para aparentar que están terminando. No, sí terminamos, sí terminamos. Pónganse de pie, por favor. Y
Y en Apocalipsis, ¿se acuerdan que mencionamos Apocalipsis? Es la segunda parte del pasaje. La perspectiva que tenemos se desarrolla. ¿Cómo? Exponiéndonos a Dios. Es Apocalipsis 4, versos 6 y 7. Exponiéndonos a Dios, exponiéndonos a su presencia, en oración, en ayuno, en lectura de su palabra. ¿Y cómo o qué desarrolla Dios en esta exposición? Una cosa: en cómo llamas las cosas que te rodean. ¿Cómo lo probamos? Génesis capítulo 2, versículo 19. La primera tarea que Dios le da a la humanidad, ¿cuál creen que fue? La primera tarea, el primer ejercicio. Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis capítulo 2, versículo 19. Es una charla que está teniendo Dios con Adán. Y en medio de esta charla, Dios le deja una tarea a Adán. Génesis capítulo 2, versículo 19. Es perfecto, muchas gracias. ¿Lo leemos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová Dios ¿Cuál fue la tarea? Que Adán le pusiese ¿qué? Dicho de otra manera: Adán, necesito que llames a los animales. Adán, necesito que formes tu perspectiva. ¿De dónde sacó la inspiración Adán para poner el nombre de los animales? ¿De dónde creen? ¿De su ingenio? ¿De su astucia? Esta es mi astucia. ¿O cómo dice el Chapulín? ¿De dónde creen que sacó? Apocalipsis capítulo 4. Y en la adoración celestial pude ver a uno parecido a un león. Todos los días Adán se exponía a la presencia de Dios, experimentaba la adoración celestial, y en medio de la adoración celestial miraba en los cielos algo parecido a la circunstancia que estaba viviendo en lo natural, porque cuando se pasaba un león, él veía un león en el cielo y le preguntaba a Dios: ¿cómo se llama? Y Dios le decía: hijo, se llama león. Ese es su nombre. Este es león, porque lo vi primero en los cielos. Y entonces vio a uno semejante a un ¿qué? A un águila. Y entonces cuando fue a cumplir la tarea que Dios le dio, el águila lo vio primero. ¿Dónde? En la adoración celestial en los cielos, y dijo: esto que veo en los cielos es parecido a lo que veo en la tierra. Las personas lo llaman de esta manera, pero mi Dios lo llama águila, y se llama para que viera aún parecido a un ¿qué? Becerro. Y lo viera en la adoración celestial, porque aquel que es, aquel que fue, aquel que es y aquel que es o va a venir o el que será permanece una vez y para siempre. Es decir, que la adoración celestial de Juan en la isla de Patmos es la misma adoración que experimentaba Adán todos los días de su vida, y es la misma adoración que tú y yo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos experimentar el día de hoy. Sería maravilloso que te enfrentes a una circunstancia. Ponle el nombre que quieras. Un nuevo servicio en la iglesia,
ponle el nombre que quieras. Y todas las personas o lo que están alrededor empezaron a nombrar esa circunstancia. Dijeron, no, y esto. Pero lo primero que tú hiciste fue acercarte a tu Dios, decirle: Padre, ¿tú cómo lo ves? Hijo, esa circunstancia te va a llevar a la siguiente etapa de tu vida. Llámale ascenso. Algunos le llaman matrimonio. Llámale desarrollo. Llámale crecimiento. Llámale esperanza. Llámale paz. Llámale plenitud. Llámale, y no te cansas de sacar nombre, al punto de que puedan aparecer todos los animales habidos por haber, y a ninguno le faltó nombre. A ninguno. No hay circunstancia, no hay situación, no hay momento en tu vida a la que Dios no la hubiese llamado primero y no le hubiese puesto un nombre para que tú te expusieras a Él, lo escucharas con Dios y lo llamaras de la manera correcta. Se llama perspectiva. Inicia exponiéndome a la presencia de Dios y adorarle y glorificar su nombre, porque lo único que quiero es exponerme a su belleza, a la majestuosidad de su rostro, al esplendor de su luz, al fuego de sus ojos, para que después de ser expuesto a semejante hermosura pudiera escuchar de Él y decirme: hijo, esa circunstancia se llama esperanza. Esa circunstancia se llama oportunidad. Y cuando todos los que están a mi alrededor llamen de manera correcta a Santa Cruz, yo lo voy a llamar tierra de oportunidades, tierra bendita. La luz alumbró y alumbró a todos aquellos que habitaron en esa tierra. ¿No sería maravilloso que Dios le diera esa perspectiva a Rocafiel? Que cuando empecemos a caminar por las calles de la ciudad, empezáramos a recorrer las plazas de la ciudad, Dios nos permitiera ver que ese lugar se va a convertir en un altar de adoración para aquel que es el único digno de ser adorado. Se llama perspectiva. Pero la perspectiva inicia con un ejercicio: exponerse a Dios. Y si tú tienes la intención en tu corazón de hacer un compromiso con Él, de exponerte a su presencia como nunca antes en tu vida, yo te invito a que puedas pasar aquí adelante.